Bien. Buenos días, doctora. Somos Alejandro Martínez, Viviana Naranjo y Stephanie Villavicencio y vamos a hablarle acerca de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es definida como la elevación de los valores de presión arterial mayor o igual a 140 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y o mayor o igual a 90 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. Tiene tres enfoques principales: la hipertensión arterial como enfermedad, como un factor de riesgo de enfermedad vascular y como un problema de salud individual y colectivo. Dentro de su fisiopatología tenemos dos puntos importantes, que es la disfunción endotelial y la ruptura del equilibrio entre factores vasoconstrictores y vasodilatadores. Comenzando con la disfunción del sistema de endotelinas, estos factores lo que provocan es un remodelamiento vascular y la hiperplasia con hipertrofia del músculo liso vascular. Además, dentro de la fisiopatología de la hipertensión arterial entra el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que al verse afectado provoca la construcción del músculo liso vascular, estimula la síntesis de secreción de aldosterona y produce también la liberación de noradrenalina. En las terminaciones simpáticas también hay un cambio en la modulación del transporte de sodio por las células tubulares renales, aumenta el estrés oxidativo por activación de las oxidasas NAD y NADPH, se estimula la vasopresina, el centro dipsinógeno en el sistema nervioso central y también hay un antagonismo en el sistema del péptido arterial natriurético natural y también del tipo C. Incrementa la producción de endotelina 1 y de las prostaglandinas vasoconstrictoras, en este caso la TXA2 y la PF2 alfa. También entra la angiotensina 2 y la aldosterona. Estas aumentan el factor del crecimiento, estas aumentan el factor de crecimiento endotelial vascular con actividad proinflamatoria. Además, se estimula la producción de especies reactivas de oxígeno nefrotóxicas, incrementando la proliferación celular y también apoyando la remodelación tisular, porque existe un aumento de síntesis de citocinas profibrinóticas y de factores de crecimiento y reducción de síntesis de óxido nítrico y del PAN. Existe un incremento del tejido colágeno a nivel cardíaco y vascular, porque se inhibe la actividad de la metaloproteinasa o MMP1, que destruye el colágeno e incrementan los inhibidores tisulares específicos de la metaloproteinasa 1. Esto incrementa el colágeno 3 en el corazón y los vasos sanguíneos. También tenemos la acción estimulante del factor de crecimiento del tejido conectivo, o el FCTC, además de las hormonas gastrointestinales. Y existe una desregulación de la presión arterial, ya que estas contribuyen a la regulación de la misma, lo que provocaría y desencadenaría en una HTA o hipertensión arterial esencial. También la anemia tiene un rol en la hipertensión arterial, ya que tenemos una disminución de la hemoglobina, lo que promueve la fibrosis intersticial renal y la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Para la técnica, tenemos que tener en cuenta algunas generalidades. Primero es que el paciente debe estar sentado con un reposo mínimo de 10 minutos, el manguito colocado en el brazo sin ropa a 2.5 centímetros de la fosita cubital. Además, tenemos que ajustar el tamaño del manguito según el paciente que atendamos. Los pies del paciente deben estar apoyados, no deben estar cruzadas sus piernas, la vejiga tiene que estar vacía y apoyada a la espalda. Además, no debe haber consumido cafeína. Tenemos dos tipos de técnicas para la medición de la presión arterial. Primero, la palpatoria. Esta va a constar de escoger un pulso fácil, en este caso podría ser el radial,
Al ubicarlo se cierra la llave y se sube lentamente de 30 en 30 y se siente el pulso. Al dejar de sentirlo, obtenemos la presión sistólica. Esto nos sirve para no hiperinsuflar al paciente. Ahora, pasando a la técnica auscultatoria, se coloca el estetoscopio en la arteria braquial, se cierra la llave y se va subiendo de 20 a 30 milímetros de mercurio más de lo que se obtuvo en la técnica anterior palpatoria. Al obtener la paz o presión arterial sistólica, se desciende de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo hasta obtener el silencio, lo que sería la presión arterial diastólica. La clasificación. Nosotros hemos utilizado la clasificación de la American Heart Association o AHA de forma corta, que tiene 6 estadios. El normal, que va de menor de 120 en la sistólica y menor de 80 en la diastólica. Elevado, que va de 120 a 129 y menos de 80. Y aquí ya tenemos lo que se considerarían hipertensiones. La hipertensión en etapa 1, que es de 130 a 139 y de 80 a 89. La hipertensión en etapa 2, que es de 140 o mayor, o de 90 y mayor. Y también tenemos la crisis hipertensiva, donde tenemos que consultar a un médico de forma inmediata, donde tenemos una sistólica de 180 o mayor y una diastólica de 120 o mayor. A pesar de que nosotros hemos sacado la tabla del AHA, también existen lineamientos de la OMS y de la MSP, pero el AHA es considerado una de las organizaciones que más conocen acerca de la hipertensión. El tratamiento no farmacológico siempre debe ser utilizado, en especial para prevenir factores de riesgo asociados con la hipertensión arterial, siendo el más importante el cambio en el estilo de vida, esperando una dieta más saludable, ejercicio y además de eso evitar o disminuir el nivel de estrés en la vida diaria y en el trabajo. Reducir el consumo de alcohol, al igual que el reducir los cigarrillos o el consumo de los mismos, ha demostrado reducir los eventos de hipertensión arterial. El cambio de la dieta es algo que se debe realizar, al igual que los últimos 3 mencionados, de forma lenta, ya que podrían provocar falta de adherencia al tratamiento. Es por eso que cuando nosotros estemos manejando el tratamiento con el paciente, debemos hacerlo de forma gradual, reduciendo cada uno de estos en forma lenta. La reducción de los cigarrillos es uno de los más importantes porque están asociados con eventos cardíacos, además de EPOCs y algunas enfermedades más que podrían complicar la hipertensión arterial. En el cambio de dieta vemos algunos cambios importantes como aumentar grasas monosaturadas como el aceite de oliva en la cocina, disminuir los lácteos, disminuir las carnes rojas, aumentar el consumo de carnes blandas y pescado, así también como disminuir el consumo de comidas junk o comidas basura que pueden ser altas en sodio, altas en grasa polisaturadas o grasas trans, y esto nos ayudaría a reducir el peso. La reducción de peso es extremadamente importante, no solo por las comorbilidades asociadas o los factores de riesgos asociados, sino porque ha demostrado reducir la tensión arterial y en los pacientes con hasta grado 2 reducirla significativamente. El tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico deben ser siempre utilizados de la mano, ya que se ha demostrado que el tratamiento no farmacológico en conjunto con el tratamiento farmacológico va a ayudar a la mejor acción de los fármacos. Es también importante así conocer que los tratamientos farmacológicos son varios y diversos, como los diuréticos tiacídicos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los calcio antagonistas, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, los beta bloqueantes y otros como los bloqueadores de los receptores alfa y vasodilatadores. Estos últimos utilizados en menos cantidad por sus efectos secundarios. Otra cosa que es importante de conocer acerca de estos tratamientos farmacológicos es que tienen contraindicaciones absolutas, relativas y las más comunes. Entre las absolutas, los diuréticos tiacídicos tienen la gota, los ICAs tienen el embarazo, al igual que los ARA2, y los beta bloqueantes, el asma. Es por eso que debemos conocer antecedentes de nuestro paciente antes de realizar cualquier tratamiento con fármacos.
También es importante conocer que los tratamientos, al ser mencionados antes, se deben mezclar, tanto los farmacológicos entre sí como los farmacológicos y los no farmacológicos. Entre las mezclas más comunes de los farmacológicos tenemos los diuréticos tiacídicos, los ICAs, los antagonistas de los receptores de la angiotensina y los calcio antagonistas, ya que estos trabajan muy bien en conjunto y deberán ser utilizados en específico para tratar hipertensiones en estadios 2. Una mezcla que nunca se debe realizar o una combinación poco común que no está recomendada son los ICAs y los antagonistas del receptor de angiotensina 2. Y ahora, un tema muy importante y controvertido es acerca de la sal. Este es un tema controvertido porque algunos estudios señalan que la sal no va a conllevar ningún cambio, pero más que nada aquí nos enfocaremos en lo que ha realizado como investigación la OMS y la OMS. La OMS determina que cualquier persona sana y sin hipertensión con una tensión arterial normal debería estar consumiendo alrededor de 5 gramos o menor en todo el día de su dieta, que es más o menos una cucharadita y media. Esto debe ser solo en específico para personas con tensión arterial normal, ya que sabemos que la sal está asociada al aumento de la tensión arterial. Ahora, en pacientes que tienen diagnosticada la hipertensión arterial, se debe cuidar el consumo de la sal, con 3 a 4 gramos del consumo de la sal, que es una cucharada pequeña, y repartida a través de todas las comidas. Reducir el consumo de la sal en los países latinoamericanos ha demostrado ser en específico un desafío, ya que las comidas de estos mismos han sido preparados con altos consumos en sal. Por eso se les recomienda evitar las comidas grasosas, altas en sodio o comidas no caseras. Empezar a aumentar la comida con vegetales y más que nada medir el consumo de gramos de sal. También se puede utilizar eh, como un, como una alternativa la sal de dieta y en específico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 debe controlarse. Es importante no olvidar el consumo de sal en lo absoluto, ya que es importante en enfermedades de riñones o en pacientes con minerales deficientes. ¿Qué es la automedida de la presión arterial o también conocida como AMP? Se refiere a las lecturas de presión arterial realizadas fuera del consultorio, habitualmente en el domicilio, por personas que no son profesionales sanitarios, es decir, por el propio paciente o sus allegados o familiares. La estrategia trata de aproximar el ámbito de las lecturas a condiciones de la vida cotidiana, evitando así la reacción de alerta motivada por la presencia de consulta de un profesional sanitario. Entonces, existen equipos recomendados para este tipo de procedimientos, que en general son los electrónicos, automáticos y semiautomáticos o los oscilométricos. ¿Cuáles son estos? Estos dispositivos electrónicos de medida de la presión arterial son el objeto fundamental de este tipo de tomas, ya que estos se van a hacer referencia de aquí en adelante. Son igual que los manuales, solo que el esfingomanómetro va a estar conectado con un dispositivo electrónico que va a insuflar el mecanismo y luego nos va a dar una toma de presión de la presión arterial, que va a tener una media de error de más o menos 2 milímetros de mercurio. Mientras que los oscilométricos se basan en la detección de la oscilometría de la onda del pulso. Son los aparatos más recomendados en el momento. En la actualidad, para la realización del AMPA, solo se recomiendan los dispositivos electrónicos y del tipo oscilimétrico. ¿Y cuál va a ser el límite de normalidad? Debido a que vamos a tener con un aproximados a la vida cotidiana, van a ser menores que los estipulados por la OMS o el AJA, por lo que los límites estarían entre 121 a 132 en la sistólica y en la diastólica sería de 75 a 81 milímetros de mercurio para individuos entre 25 y 64 años, con ligeras diferencias según el sexo, la edad y otros tipos de datos según la anamnesis. Ya. ¿Qué es la monitorización ambulatoria de la presión arterial o también conocida como MAPA? Es cuando se mide la presión arterial mientras se está viviendo tu vida diaria y normal. El monitoreo va a durar 24 horas,
Utiliza una pequeña máquina digital de presión arterial que está unida a un cinturón alrededor del cuerpo y que está conectada a un brazalete alrededor de la parte superior del brazo. Es tan pequeño que se puede dormir hasta con él. Actualmente el mapa es un método que permite aclarar con mayor certeza la correlación de morbimortalidad con la toma de presión arterial convencional. ¿Cómo se debe preparar para este examen? Se debe acudir al consultorio con una ropa ancha, de preferencia que tenga mangas. Las mangas no deben de obstruir la colocación y el correcto funcionamiento de la manga de la presión arterial. Evitar que el material se dañe, por ejemplo, con el agua, se debe proteger la funda y colocar el cinturón holgado. El paciente debe estar durante la prueba las 24 horas con el instrumento. No se debe realizar ejercicio físico o situaciones de estrés que puedan interferir la medida. Debe ser lo más real posible. Y por último, ¿qué es la hipertensión de bata blanca? El conocido síndrome de bata blanca hace referencia a las elevaciones de las cifras tensionales que producen en el ámbito sanitario, como pueden ser los hospitales, centros de salud o servicios de urgencia. Es necesario tenerlo en cuenta ya que ofrece valores de tensión arterial fingidamente elevados que nada tienen que ver con las cifras reales de lo que nos pueden decir, y esto nos podría llevar a diagnósticos inadecuados de hipertensión. La ansiedad, el miedo del paciente, los estados de hipocondría, el estrés, son factores que intervienen en su aparición. Y en su prevención, fundamentalmente, la existencia de una buena relación médico-paciente, que esté basada en la empatía y la confianza, y ambientes tranquilos donde se favorezca la relajación y la meditación de los pacientes. Existe una gran prevalencia de lo que es el síndrome de bata blanca. Según los estudios, se puede decir que existe entre un 15 a 29% de hipertensión debido a hipertensión de bata blanca. Incluso estos valores pueden ser mayores. Puede ser sospechado la hipertensión de bata blanca mediante el test de respiración profunda propuesto por Trachtenberg. Esta prueba consiste en la medición de la tensión arterial antes y después de 6 respiraciones profundas durante 1 minuto, 10 segundos con cada ciclo respiratorio. Si la tensión arterial se ubica por debajo de los 140 sobre 90 milímetros de mercurio, la prueba es considerada positiva. Esta prueba tiene una sensibilidad del 82% y una especificidad del 81% para diferenciar la hipertensión de banda blanca con la hipertensión patológica o fisiológica. Muchísimas gracias.